¿Conoces tu cuerpo o solo lo habitas? Bienvenidos a Salud y Vida, el espacio donde exploramos la conexión entre cuerpo, mente y movimiento. Soy Génesis Jaramillo, artista que experimenta con la expresión corporal y el movimiento. La vida es arte. Por eso no solo está presente en museos, escenarios, sino en cada gesto, en cómo vivimos y habitamos nuestro propio cuerpo. Entender cómo se mueven nuestros músculos, qué capacidades tenemos al movernos y cómo este conocimiento puede nutrir nuestra salud, conciencia, autenticidad es esencial. En nuestro episodio anterior reflexionamos sobre cómo la era digital ha afectado nuestra conexión emocional y mental con el cuerpo. Hoy profundizaremos en cómo el desconocimiento de nuestro cuerpo contribuye a esta desconexión, tomando como perspectiva el estudio de los movimientos del cuerpo humano y de las fuerzas que actúan sobre él. Acompáñame en este viaje de autoconocimiento corporal. Hoy nos acompaña Micaela Isa, licenciada en Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, con una amplia experiencia. Cuenta con más de 5 años de experiencia como instructora en diversas academias. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en diferentes áreas como la danza aérea, yoga, pilates y aparte es una gran atleta. En la actualidad es dueña de su propia academia de danza aérea donde imparte todos sus conocimientos en educación física. Bueno, Mica, estoy súper emocionada, gracias por aceptarme esta invitación y cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos cómo llegaste a este punto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Qué gusto poder estar hoy aquí contigo compartiendo lo poco o mucho que he aprendido a lo largo de todos estos años. Y nada, pues, bueno, yo para empezar contándote, yo empecé desde muy chiquita en la práctica deportiva. Entonces, desde muy chiquita mis papás me involucraron en lo que es el deporte. Fui federada en Chimborazo por varios años en las disciplinas de atletismo, en donde tuve la oportunidad de practicar marcha, resistencia, vallas, salto largo, salto alto, de todo un poco. Entonces, el empezar desde muy pequeña practicando deportes me ha ido mucho formando como la disciplina, el carácter y el amor mismo a toda la práctica deportiva. Después me fui involucrando en lo que es el mundo de la danza, del folclore. Tuve la oportunidad de formar parte de 3 danzas de aquí de la ciudad de Riobamba. Entonces, como que ahí ir es pasarte al otro lado, ¿no? De la práctica que era extremadamente así, muy técnica, muy física, pasarte a lo más artístico, en donde tenías la capacidad más de expresar a través de tu cuerpo, a través de los movimientos. Entonces, luego, gracias a mi carrera, tuve la oportunidad de incursionar en muchísimos más deportes. Entonces, a lo largo de los 5 años de mi carrera, tuve la oportunidad de ser juez y de participar en competencias de natación, en competencias de básquet, de judo, que también fue una experiencia muy bonita, todo lo de aprender de las artes marciales, de la defensa personal, fútbol, básquet, vóley. Entonces, creo que el conocer todas estas prácticas deportivas me hizo tener una visión mucho más amplia de lo que es el deporte, de lo que significa cada deporte y de la importancia de cada uno de ellos. Ya en los últimos años de mi carrera conozco el pole, que es a lo que me dedico, y me enamoré profundamente del pole sport. El pole tiene diferentes ramas, pero a mí me gusta más el sport. Creo que por mi formación mismo como deportista me enfoqué mucho más en lo que es el pole sport y de hecho decido hacer mi tesis para titularme sobre el pole y cómo este deporte influye en la autoestima de las mujeres. Y nada, ahí empezó todo y de ahí seguí al irme involucrando, al ver los beneficios que tenía este deporte y también los prejuicios que existían, voy tomando mucho más esta conciencia hacia quién quiero ser, hacia lo que quiero practicar y hacia lo que quiero que mis alumnas aprendan. También me voy dando cuenta de lo que aún me falta por aprender, que estoy segura que aún me falta muchísimo, y de ir llenando estos vacíos, ¿no? ¿Con qué se liga directamente el pole? Entonces entra ahí la certificación de flexibilidad, el irme certificando en yoga, en acroyoga, en pilates, y al darme cuenta que es un deporte que tiene muchísima más acogida por mujeres, no porque sea exclusivamente de mujeres, sino porque todavía existe esta connotación social de que
¿cómo un hombre va a ser pole? Claro, estos Sí, prejuicios. sí, todavía existe eso, entonces también me especializo más en el entrenamiento para las mujeres, porque es muy diferente el ciclo energético que tienen las mujeres y el ciclo energético que tienen los hombres. Entonces también decido especializarme en entrenamiento para mujeres embarazadas y posparto, pilates, ojo, que cabe recalcar que pilates, flex, yoga, acroyoga no son disciplinas exclusivas de las mujeres, pero sí tienen tendencia más a ser practicada por mujeres. Claro, es el nicho en realidad. Exactamente, entonces como que decido complementar mi deporte que era pole sport con todas estas disciplinas y claro también con lo que es la danza aérea, en telas, en aros, porque hay muchos más instrumentos que se ocupan ahorita en la actualidad, entonces fue así. Ahorita en la actualidad tengo mi propia academia que el año anterior la abrí, Lotus, que se encarga y nos enfocamos en este tipo de entrenamiento, pole, pilates, flexibilidad, danza aérea y con estas otras disciplinas a complementarles, en donde lo que buscamos es un espacio seguro para las mujeres que quieren buscar una alternativa diferente a un gimnasio, a un entrenamiento regular, como los de siempre. Entonces, buscamos esto y a través de este deporte lograr el empoderamiento femenino, lograr que las mujeres vayan ganando esa autoestima, el saber que su cuerpo es capaz de muchísimas cosas y el aprender a conocer su cuerpo. Entonces, para mí esto es mi pasión. Es a lo que me dedico, es lo que amo hacer y estoy muy feliz y quiero seguir aprendiendo. A lo largo de estos años me he ido formando con muchísimos entrenadores. Actualmente me estoy formando con un entrenador en México. Y sigo aprendiendo. Yo pienso que lo mejor de un entrenador, de un profesor, es aquel que nunca deja de aprender y que siempre tienes que estar en ambos roles, tanto como entrenador, pero también como alumno o como atleta o como lo que quieras. Qué bonito, Mica, gracias que crees estos espacios, ¿no? Y que actualmente ya tengas tu academia y que estés como ayudando a esta toma de conciencia en nuestra educación física, porque siento que es algo que nos hace falta como tener más conciencia, ¿no? Tener más en cuenta en nuestra vida diaria. Sí, Y creo que has aportado mucho también desde tu especialidad como pedagoga en la actividad física y el deporte. Y qué bonito saber que pese a toda esta parte, como dices, más técnica, más científica, más, sí. como más Estructurada. estructurada, te hayas ido a esta parte creativa del También. arte, donde se vea que sí hay una integración y que no es, las cosas no son segmentadas, la vida, el mundo y lo que nos rodea no es como siempre segmentado, sino sí es que tiene todo, función, se según es un funciona, es complemento. articulado e integral. Entonces, pese a todas estas barreras que probablemente quizá hayas pasado, porque siento que sí has de haber pasado como un montón de barreras, como pudiste sacar adelante tu academia y ahorita estás apoyando mucho como esta educación física, que vuelvo a recalcarla porque es muy importante. Y me alegra mucho, porque pese a que te has enfocado en el nicho de mujeres, también los hombres están dentro de esto, ¿no es cierto? Sí, porque en tu academia por yo he supuesto visto que también hay para los hombres y para las mujeres y para las personas en realidad este tipo de educación y de entender el cuerpo como una conexión. Y me gustaría saber, Mica, dentro de tu experiencia, ¿cómo has visto este transcurso en la desconexión que ha existido de los cuerpos, del ser, del sentir de la gente? Porque tú al ser profesor en realidad y al salir como licenciado, me imagino que te tocó hacer prácticas, ahorita al tener igual tu academia, has tratado con muchas personas y hasta desde tu parte personal creo que has de haber visto como pasar de esta desconexión a esta conexión. ¿Cómo lo ves? Cuéntame cómo transitaste también de forma personal, pero también desde tu mirada de educadora, de profesora. Eh, claro, justo lo que me comentas, ¿no? Te voy a hablar desde mi experiencia como atleta, que fui durante muchísimos años, también como alumna, que fui en mi carrera, en la danza, en todo esto que sigo siendo, y como entrenadora y profesora, ¿no? Como tú dices, en mi carrera, para bien o para mal, empecé haciendo prácticas desde el primer semestre.
Entonces soltarnos ahí con un montón de niños y fue como que, ¿y ahora qué hago? Y también es la parte de que lo que aprendes en el aula no siempre, o sea, tú te puedes saber de memoria la teoría, pero otra cosa totalmente diferente es aplicarle y la práctica. Entonces, lo que yo he logrado ver, y creo que eso a mí me encanta porque he estado en ambos lados, o sea, he podido apreciar desde ambas perspectivas, no solo como entrenadora, no solo como atleta, sino de las dos perspectivas, lo que hace que tenga una visión completa de esto que es la desconexión corporal y cómo nos afecta en realidad. Creo que es súper importante entender que el cuerpo no es solo un vehículo físico, ¿no? Sino es un conjunto de la parte física, pero también de la parte mental, de la parte emocional y de la parte espiritual, evidentemente. Entonces, si una de estas cuatro no están conectadas, no están ligadas, el cuerpo es como una máquina, no funciona de la forma correcta. Y es súper importante conocer, porque cuando tú no tienes ese conocimiento de tu cuerpo, cuando tú no sabes escucharle, cuando tú no sabes guiarle a tu cuerpo, no vas a entender, primero, qué necesitas. Segundo, no vas a entender cuando él te diga que, que ya no avanza o que puede más incluso. Entonces, esto a largo plazo trae muchísimos problemas. Yo te hablo de mí, hubo una etapa en la que simplemente yo entrenaba por entrenar. Por entrenar, porque decían que era saludable. Porque me obligaban. Claro, por tu carrera, porque estabas estudiando Claro, eso. cuento que mejor en mi carrera yo ya agarré ese amor y esa conexión y esa conciencia de saber qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Más bien fue en mi etapa como de adolescencia y de niñez que me obligaban a entrenar. Al ser federada yo tenía que rendir, o sea, tienes que ir a tal competencia y traerme esta medalla. Entonces, entrenar con ese objetivo. Entrenaba por entrenar. Entonces muchas veces entrenas en piloto automático y muchas personas vamos por la vida en piloto automático sin saber lo que estamos haciendo solo porque nuestro cuerpo ya mecanizó esos movimientos, entonces lo sigues haciendo sin activar tu conciencia, sin activar tus emociones y eso a largo plazo hace que tú pongas una barrera entre esa práctica, entre ese deporte. Yo le llegué a coger odio a correr. Yo, yo fui campeona en marcha, en resistencia. Mi entrenamiento eran de 10, 12 kilómetros diarios. Claro que y ahora yo detesto correr largas distancias. Y si lo hago como, digamos, por disfrute, pero que me quieran obligar a hacer algo, simple y sencillamente no. Y es por eso, porque muchos años entrené sin esta conexión con mi cuerpo. Fue una exigencia. Exactamente. Y igual forma, yo a lo largo de todas las prácticas deportivas que he tenido y que he sido instructor y que he sido docente, a muchos niños, por ejemplo, en los vacacionales, te voy a poner ese ejemplo, les mandan por obligación para no tenerles en las casas. Y el no tener conciencia, ellos van en piloto automático y esto a largo plazo genera muchísimos problemas. En la parte física, lesiones. Cuando tú vas y entrenas por entrenar, por obligación, por estar bonita, por salud, entre comillas, y no por un propósito, por algo que te nazca, entonces, ¿qué va a pasar? Primerito, lo más frecuente, lesiones, contracturas musculares, lesiones, el desánimo de no querer ir a entrenar, posteriormente fatiga, tu músculo también se cansa, te quemas tú mismo etapas, tu músculo se aburre de eso. En la parte psicológica entra muchísimo la ansiedad, el sentimiento de vacío, el sentimiento de saber qué estoy haciendo, o sea, no encontrarle motivo. Exacto, también ahí viene la parte de la autoestima, porque yo conozco a muchísimas personas que entrenan diario para tener un cuerpazo, pero no tienen ese amor hacia su cuerpo, o sea, claro. Entreno por lo que se ve, más no por lo que siento. Entonces, esta desconexión a largo plazo trae muchísimos problemas, porque tenemos que entender que el cuerpo no es solo físico, sino como te dije, engloba todo. Es una articulación, una integración. Engloba todo. Y si tú no controlas todo esto, pues simplemente llega un punto que se quiebra, que se rompe y que no puedes avanzar. Entonces, según todo esto que me estás diciendo, creo que es importante tomar en cuenta y profundizar que el conocimiento del cuerpo en realidad es una herramienta que nos sirve para la salud integral, ¿no es cierto? Para tener una mejor calidad de vida.
Y me gustaría conversar más acerca del movimiento, ¿ya? Y de cómo el cuerpo y la fuerza que actúa sobre este, porque necesitamos fuerza, necesitamos un Muchas montón capacidades en general. de capacidades, ¿no es cierto? Y yo tengo entendido que hay una palabra que abarca este concepto y esa es la biomecánica. ¿No? Entonces me gustaría que nos expliques un poquito más qué es esto, porque es muy importante que sepamos como este poquito de teoría y estas palabras que pueden llegar a ser un poco técnicas, pero que son muy importantes en nuestra vida cotidiana para entrenar nuestro cuerpo y para saber qué hacemos corporalmente. Entonces, por favor. Bueno, verás, la biomecánica corporal en Ajá. sí es una ciencia. Se dice que el estudio de la biomecánica empezó en la antigüedad, por ahí con Aristóteles, cuando estudiaba el cuerpo humano. Ok. Y bueno, por ahí en el Renacimiento, con estas pinturas de Da Vinci, cuando pintaba cuerpos humanos, intentando comprender el sentido del mismo cuerpo, pero en realidad es acuñada como ciencia, como tal, en el siglo XV y en el siglo XVI. A partir de ahí, los estudios hacia el cuerpo humano, la medicina y todo eso empiezan a avanzar y evolucionar. Entonces ya le acuñan a la biomecánica corporal como una ciencia. Entonces hay que tener claro que, por ejemplo, la anatomía estudia el cuerpo humano, pero la biomecánica corporal estudia el movimiento del cuerpo humano. Son dos ciencias totalmente distintas, pero que están tan ligadas. Entonces, ¿a qué se dedica la biomecánica corporal? Se dedica a eso, a estudiar cómo funciona el cuerpo y el movimiento humano en general. Y para esto entran cuatro principales ciencias, cuatro principios que evidentemente la anatomía, porque si yo no conozco del cuerpo, si no conozco los músculos, las articulaciones, los huesos, los nervios, no voy a entender la biomecánica corporal. Sí. Entonces entra lo que es la anatomía, la fisiología, que habla de todo músculos, de toda la parte del cuerpo, pero también entra lo que es la mecánica como ciencia sola y la física, porque es súper importante comprender que la biomecánica estudia la parte interna, que sería de tu cuerpo, los músculos, la movilidad, pero también la parte externa, que ahí entra el ambiente, los factores, que hace la gravedad. Y es por eso que engloba la física, engloba todo lo que tiene que ver con estas otras ciencias. Entonces, ¿qué pretende la biomecánica? Explicarnos a nosotros cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el que caminemos y no nos caigamos, el equilibrio, cómo están ligados cada músculo, cada ejercicio, cada movimiento. Entonces, eso en sí es la biomecánica, entender cómo el cuerpo se mueve. Qué interesante, ¿no es cierto? Muchísimo. Y me gustaría saber también por qué esto sería relevante en nuestra vida, ¿no? Porque es como que, ay, sí, mucha historia y está bien entender qué son estas. Ajá. Y en la vida cotidiana no es como que tenemos estos conceptos, ¿no? Porque dando gracias, Mica estudió esto, entonces por eso lo tiene como muy presente por su trabajo, por sus estudios, por su vida en realidad, porque ella vive de esto. O sea, sí, creo que es hasta el motivo que hace que te levantes todos los días y ahí creo que es la importancia de la relevancia del para qué. O sea, ¿por qué necesito saber esto? Así. Creo que en general, hablando en público en general, creo que es súper importante tener un conocimiento generalizado de lo que es la biomecánica, de lo que es la anatomía. Siento que debería ser parte de como algo de cultura general, ya, el que sepas como qué es la biomecánica. Sin embargo, si eres deportista, si entrenas a diario, si eres entrenador o profesor de cualquier disciplina deportiva, yo siento que es esencial. Es más, es una red flag si como entrenador no sabes la biomecánica. Estos conceptos, ¿no? Exactamente. Y si ya llevas siendo un atleta por muchos años o llevas practicando algún deporte por muchos años y no comprendes la biomecánica de tu cuerpo, siento que sí es como que un error tremendo que no conozcas y esto. Que quizá en largo plazo no te deje ver como tu proceso, tu progreso, ¿no? Porque te va a frenar y te va a traer a largo plazo lesiones. Y ojo que aquí cabe recalcar que la biomecánica sí es en general de todo el cuerpo, pero cada disciplina
es totalmente diferente. No es lo mismo la biomecánica dentro del fútbol que la biomecánica dentro de la danza. Estás leyendo en la mente, porque estaba pensando, hay muchas lesiones, o sea, de mis amigos que van allá a los barriales, que van como, a sus campeonatos, ya les veo siempre, ay, que la rodilla, que sí, siempre tienen lesiones, y yo, hijo, y algunos son bailarines, algunos sí, o sea, como que hacen danza profesionalmente, y yo, amistad, pero ¿y esto qué está pasando aquí? Y me parece súper interesante porque aquí, o sea, es un tema que no solo corresponde a profesionales, en este caso de la pedagogía, en el deporte, en general, o de la salud, sino es algo, una educación general que te va a servir para tu vida, para tener una vida digna, para tener una vejez digna. Exactamente. ¿Okay? Porque puede que ahorita no sientan nada. Yo tengo muchas personas que me pasa como tú, ¿no? Que dicen, yo juego fútbol todos los domingos y se van al vóley todos los días por las tardes y yo estoy activo, pero viven todo el tiempo poniéndose linimento, vendajes, lesionados de la rodilla, de los manguitos rotadores. Entonces, para nada estás llevando una vida sana, amigo. Entonces, el hecho de que tú no seas entrenador no quiere decir que no necesitas saber la biomecánica de tu deporte. A ver, si juegas unas 3 veces por semana, fútbol, básquet, indoor, lo que juegues o lo que practiques, ya, imagínate, ya son 3 veces por semana. Ya no es que lo haces de vez en nunca, ya es algo que ya es un hábito, que ya es continuo y necesitas saber qué músculos intervienen en cada movimiento que realizas durante esa práctica. ¿Qué músculos intervienen cuando voy a hacer un paso doble en básquet? ¿Qué músculos intervienen cuando estoy haciendo una brazada de pecho en natación? Todo eso, para que no te lesiones, para saber, y si te estás lesionando, el conocer la biomecánica te ayuda a saber en qué estás fallando, en qué parte de tu entrenamiento estás fallando, qué te está faltando fortalecer. Y por qué no veo resultados. Exactamente. Un año en el gimnasio, dando otro ejemplo, y no veo ningún resultado. ¿Y por qué la persona que entró hace un mes? Ya, si no compro proteína, no veo resultados. Claro, Y es también súper importante conocer el por qué. Entonces, a ver, para entender mejor, la biomecánica me sirve para mi vida cotidiana. Me sirve para hacer movimientos diarios, hasta para alzar un botellón de agua. Exacto. Para, no sé, quizá ir a ver el cilindro del gas, para poder, o sea, para todo. Exacto, para evitar que te lesiones, para evitar que tengas cualquier problema durante estas actividades cotidianas. Exacto. Por ejemplo, el entender la biomecánica de una correcta postura, de levantamiento de cualquier peso. Ojo que no estoy hablando de pesas, ya de halterofilia como tal. No, como tú dices, el botellón. No hay quien me ayude, me toca levantarme. Cometemos el mayor error de agacharnos jorobadas y chao columna, lumbares, por ahí el brazo, manguitos. Entonces, es súper importante conocer solo estas pequeñas cosas que parecen tan simples, incluso hasta para caminar. Hay muchas personas que llegan a mi clase y les digo, bueno, chicas, hoy día tocó una clase totalmente diferente, hoy día van a aprender a caminar. Y se quedan como que... ¿Cómo que caminar? Usted no camina desde chiquita. Yo camino desde los 3 años. Y yo voy por la vida a veces viendo a la gente pasar y veo que hay muchas personas que no saben caminar, no sabemos caminar, caminamos por caminar, así de... Pero caminar, ya un caminado perfeccionado, que no hablo de modelaje, que no hablo de esta parte más estética y más artística, sino hay muchas personas que van por la vida sin coordinar un paso. Para la vida cotidiana, para la vida cotidiana, mucho más funcional y para tener una vejez igual. Como digna. Yo creo que esa es una palabra muy acertada, como digna. Tener una vida buena donde pueda disfrutar literalmente de todo mi proceso de desarrollo humano hasta cuando llegue a tener otro humanito, en este caso, claro, si quieres, hasta para cuidar como a mis hijos. Entonces, como entender esto me va a ayudar a también a tener esta transición en el desarrollo humano de cada persona. Y para empezar a conocer nuestro cuerpo, ¿no? Creo que es muy importante saber cómo está constituido físicamente y cuál es su funcionamiento y también cómo podemos desarrollar estas habilidades. Y yo creo que hay que tener claras también diferencias. Nosotros habíamos ya conversado previamente, ¿no? Sobre la actividad física, sobre la condición física y el deporte, que dentro como que de toda esta conversación tiene un punto muy importante porque se confunde mucho. Voy a volver a repetir, la actividad física
la condición física y el deporte. Ok, hay veces que ya entramos un poquito en este mundo de conocer nuestro cuerpo y de hacer ejercicio y ya soy un deportista, ya soy un atleta, o ya la condición física, no sabemos cómo utilizar las palabras y no entendemos en realidad lo que estamos hablando, solo lo decimos por comunicarnos, ¿no? Pero creo que es importante interiorizar la información que estoy teniendo para aplicarla en mi vida. Entonces, me gustaría que nos ayudes con estas diferencias igual para tenerlas en cuenta en nuestra vida cotidiana. Empecemos tratando como los conceptos de estas tres palabras. Entonces, la actividad física y la condición física suenan totalmente similares, pero son dos cosas totalmente distintas. Entonces, vamos a hablar primero de la actividad física. Como su nombre lo dice, ¿no? Actividad. Entonces, viene la palabra activar la parte física de tu cuerpo. Creo que es la forma más fácil de explicar el concepto de lo que es la actividad física. Todo movimiento, toda acción en la que tú estés activando tu cuerpo de forma física es considerada como actividad física. En este caso, la vida cotidiana. El hecho de levantarme. El levantarte, el ir al baño, el caminar, el bajar a las escaleras, el ir a mi trabajo. Todas las acciones de mi vida cotidiana. En las que tú actives la parte física, se considera actividad física. Siempre estamos haciendo actividad. Siempre, continuamente. Y si usted no hace, ya se murió. A menos que estén en coma, ya no existe. Exactamente. Claro que hay niveles de la práctica de la actividad física, ¿no? Está como la actividad física normal, que es la que haces en tu día a día, pero también ya están prácticas de actividad físicas que son mucho más constantes, con un nivel superior, que ya llevan tiempos, que ya llevan series. Un orden, quizás. Un orden, que ya lleva una estructura, que por ejemplo me dices, yo voy todos los días a clases de Zumba en el parque. Ya, es una práctica de actividad física que ya... Y es una hora constante de actividad física en donde estás activando tus músculos, tu cuerpo, pero es más tus emociones. Está como es mucho más consciente. Ahora, ¿qué es la condición física? Como te digo, suenan similares, pero no son. Pero para nada son iguales. Igual, condición. La condición, cuando hablamos de una condición, es algo que puede ser evaluado. Y más bien viene a ser como el puntaje que tiene tu cuerpo y tus capacidades según se han desarrollado. Es decir, cómo se encuentra en conjunto tu fuerza, tu flexibilidad, tu coordinación, qué puntaje le damos. Puede ser excelente, puede ser buena, puede ser regular, puede ser mala o pésima. Esto tomando en cuenta que, digamos, una condición física excelente te permite ir a correr una maratón de unos 20 kilómetros, regresar como si nada y sin estarte ahogando, sin lesiones previas ni nada de eso. Y una condición pésima, estas personas que caminan una cuadra y están con taquicardia. Con taquicardia, que ya no avanzan, que no pueden levantar ni un botellón de agua. Entonces es como el conjunto de todas tus capacidades y la calificación que tienen todas ellas en sí. Esa es tu condición física. Okay. ¿Qué tan capaz? Se evalúa. Ajá. Esta es evaluada. Exacto. ¿Qué tan capaz eres de realizar actividad física? Ajá, ya. Muy bien. Entonces se complementan, pero no son igual. Claro. De hecho, tienen una relación directamente proporcional. Y me imagino que estos dos entran en el deporte. ¿Y por qué evidentemente se confunde? ¿Por qué uno se confunde? Uno tiende a confundirse porque, bueno, el deporte más bien ya es considerado como toda práctica deportiva, y para que una práctica sea considerada deportiva tiene que cumplir un montón de reglas. Porque incluso, por ejemplo, te voy a poner lo que es, se me fue justo ahorita el término, el fisicoculturismo. No es considerado un deporte. Entonces yo no puedo decir que las personas que hacen fisicoculturismo son deportistas, porque no es considerado un deporte. Porque para que sea considerado un deporte oficialmente tiene que cumplir un montón de reglas y parámetros. Ok. Entonces ese es el deporte como tal. Debe cumplir reglas y parámetros para ser un deporte. Y para considerarme atleta en el deporte. Exactamente. Ahora, no vamos a desmerecer, por ejemplo, la danza. La danza no es considerado un deporte, es un arte, pero es un arte en donde la práctica de la actividad física está tremendamente ligada y tu cuerpo necesita un entrenamiento igual, similar o muy parecido a la de cualquier otro deporte.
Esa es como tal la diferencia. Y ojo, aquí cabe recalcar que por lo general decimos, practica deporte por salud, practica esto por salud. No, el deporte no es sinónimo de salud porque una práctica constante. Tú mismo estabas diciendo que a ti Ajá. no te cuando eras niña No me gustaba, o sea, lo hacía por obligación y no más que la salud te mental, afectó la salud mucho en física. todos los aspectos. Ya deportistas de élite, bailarines de élite, de cualquier cosa que hagas ya de forma profesionalmente, siempre va a acarrear, lesiones, complicaciones a tu cuerpo, desgastamiento físico y todo esto. Claro que sí, entonces hay que dejar de romantizar como que esta parte, ¿no? Me he dado cuenta que a veces se romantiza mucho el hecho de, ay, me lesioné, pero es que es porque lo di todo. Ay, no, claro, se romantiza esto, ¿no? Entonces yo creo que también por eso es necesario tomar en cuenta como estas principales capacidades físicas que acabaste de mencionar, que son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación y la potencia, que son como Son 6 de hecho. son seis. Son 6 Como las principales. Sí, tenemos las capacidades principales Ok. y tenemos las capacidades combinadas. Entonces, las principales se dividen en dos subgrupos, las capacidades condicionantes y las capacidades coordinativas. Las condicionantes se enfocan como en todas las capacidades de fuerza, las que nos ayudan a crear un movimiento, y las coordinativas, las que nos ayudan a que este movimiento sea controlado. Entonces, dentro de estas capacidades tenemos evidentemente la fuerza, que si nuestros músculos no tienen fuerza no podríamos ni pararnos, ni siquiera sentarnos, porque para estar sentada necesito tener fuerza en los músculos que tienen mi cuello, mis hombros, espalda, columna, todo. De ahí entra la fuerza, como te menciono, es como la capacidad de vencer un obstáculo, una fuerza, una resistencia que nuestro cuerpo la realiza, el pararnos, el levantarnos, estamos venciendo la gravedad, el levantar algún peso, el mover, el empujar, en todo eso involucra la fuerza. Y está ligada en todas las prácticas deportivas, de actividades físicas, en todo. De ahí entra la resistencia. La resistencia es más bien como la capacidad de poder realizar esta práctica en un prolongado tiempo. O sea, ¿qué tanto tiempo puedo yo aguantar empujando esto? O caminando. Sí, la resistencia es eso, la capacidad en general de qué tanto tiempo puedo yo sostener cierta actividad, cierta práctica deportiva. Entonces yo creo que es importante como tener claro, ¿no? Que existen estas dos, ¿qué serían? Son dos divisiones de las estas capacidades. Dos divisiones de las capacidades. De hecho, este tema y todo lo que tiene que ver con el cuerpo es muy complejo y abarca un montón de cosas. Sí. Pero es para que estén ustedes más o menos relacionados ya con esto y que se tomen el tiempito de entender cómo funciona su cuerpo. No el de los importa, demás. de los demás, usted no pare bola, usted preocúpese en usted, Preocúpese en lo suyo. Y si tiene hijos, bueno, se le perdona, pero creo que es importante esto, ¿no? Tan chiquitos. Y claro, si están chiquitos y después indicarles a ellos que se preocupen por su cuerpo. Y dentro de este conocimiento corporal también existen, tú me habías mencionado sobre los biotipos. Porque tuvimos una conversación un poquito previa, ¿no? Como para poder igual entrar en este tema que es muy profundo y que había como esto de los biotipos y el tipo de fibras musculares en la planificación de un entrenamiento efectivo. Pero obviamente es igual como un tema que abarca como otro podcast, pero que sí es importante mencionar y de ahí generalmente agarrarnos en dónde entrenamos, con quién entrenamos, para qué entrenamos, por qué entrenamos, los objetivos de vida. Entonces creo que es súper importante tomar en cuenta como esto que les menciono. Y me gustaría ya para ir cerrando como el tema, que nos hables acerca de esto, ¿no? Como que ¿qué nomás debo tomar en cuenta cuando entreno? Y saber los objetivos que tengo, tanto de vida, porque es importante, ¿no? Saber mis objetivos de vida, a dónde voy, y de ahí sí buscar como profesionales que me ayuden con esto, sino en casa con entrenamientos dirigidos, pero entendiendo cómo funciona mi cuerpo, ¿no? Sí, por ahí. Es un poquito complejo. Creo que primero me gustaría explicar brevemente los biotipos. Tenemos 3. Tenemos el ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Que, ojo, cabe recalcar que no es que eres un ecto 100% puro, un meso 100% puro, sino que por lo general existen porcentajes. No puede que seas un 30% ectomorfo y un 70% mesomorfo.
El biotipo corporal no es nada más que la forma y la estructura de tu cuerpo genéticamente que no puede ser cambiada. O sea, es como con la estructura ósea que naciste, con la cantidad de colágeno, elastina, con el tamaño Tiene mucho que ver la naciste. genética. Exactamente, 100% genética. Y también entran como esto de los tipos de fibras musculares. Pero al igual que las capacidades, hay muchas cosas en nuestro cuerpo que sí podemos modificar según nuestro estilo de vida. Ejemplo, un ejemplo claro, los mesomorfos, perdón, los endomorfos son estos cuerpos que por lo general tienden a ser anchos, gruesos, más gorditos, tienen tendencia a subir de peso súper rápido y les cuesta mucho bajar. Pero si estos cuerpos realizan una práctica de actividad física continua o cualquier práctica deportiva, pueden llegar a tener cuerpos muy formados, cuerpos muy estéticos, cuerpos muy trabajados y cuerpos que no caigan en la obesidad. Siempre van a ser anchos, pero musculosos, Claro. por así decirlo. Y ya viene con ese cuerpito. No es que esté defectuoso, no, es que para nada. Todos los cuerpos están bien y ojo, todos los cuerpos tienen sus ventajas y sus desventajas. Todos. Y dentro de las fibras musculares se supone que tenemos dos tipos principales. El tipo 1, que son las fibras lentas, que estas que son demasiado elásticas. Por lo general hay personas que sin haber practicado nada en su vida de repente se descuartizan, tienen un split. Vamos a darnos cuenta a simple vista que predominan las fibras lentas, porque estas fibras son muy flexibles, están cargadas de elastina, están cargadas de colágeno. Ahora nos vamos al otro tipo de fibras, que son las fibras rápidas, que estas fibras son muy potentes, pero también muy rígidas, porque al ser potentes necesitan sostener cierta fuerza. Entonces son estas personas que son extremadamente tiesas, que no pueden ni tocarse las puntas. Claro, y es como que les ves rígidos. Ajá, sí, y son por sus fibras. Ojo, que eso sí puede ser trabajable, sí podemos ir modificando nuestro tipo de fibra según el entrenamiento que practiquemos, sí podemos mejorar las condiciones de los cuerpos. Sí, toda condición se puede mejorar y las fibras es lo mismo, no puedo ir trabajándoles para que se vuelvan más flexibles o más potentes o más rápidas. Con el adecuado entrenamiento se puede lograr todo esto, igual que tu cuerpo. Nunca vas a poder cambiar tu estructura ósea, pero sí la parte externa, la parte de tu salud. Puede que yo siempre tenga la estructura ósea ancha, pero puedo tener un cuerpo definido. Puede que mi estructura sea extremadamente delgada, pero igual puedo llegar a ganar masa muscular con un buen ejercicio. Entonces, todo esto creo que es importante tomarlo en cuenta cuando yo ya voy a entrar, digamos, en este mundito de la condición física, lo diría, ¿no es cierto? La práctica de cualquier actividad constante, y si de repente ya me gusta este mundo del deporte, aún más. Y por eso es importante saber, como ya había mencionado antes, con quién entreno, en dónde entreno y cómo lo hago si en este caso no tengo como las posibilidades de tener un profesional al lado. Entonces, es muy importante, creo, eso también, ¿no es cierto? Porque, obvio, súper importante. Si no, no voy a ver como mi progreso, mi proceso, y me voy a demorar 1000 años. Voy a decir, ay, estoy defectuoso, no, es que no me crece. Y no eres tú, es como te sepan guiar. Entonces, primero, punto 1, conocerte a ti. Punto 2, conocer a tu entrenador. Siento que es extremadamente... También la lección cada vez que vayan a algún lado, todo esto, diga, ¿y cuáles son mis fibras? Pero no, sí. He tenido casos de alumnas que llegan con porque entrenan al mismo tiempo en mi academia y en el gimnasio, ¿no? Entonces llega y le había comentado yo que necesitaba ganar fuerza en el core. Se fue donde su instructor de gimnasio y le dijo, necesito ganar fuerza en el core. Y él le dijo, pero ya estás haciendo abdominales, el core son los abdominales. Y yo le dije, no, no. Entonces, imagínate solo darte cuenta que un entrenador de gimnasio no sepa qué es el core. Para mí es tremenda red flag. Para meterles en contexto, esto sucedió haciendo pole, ¿ok? Haciendo pole. Entonces, hay algunas figuras, de hecho, creo que tiene mucho que ver. Para todo. Ajá. El hecho de utilizar y saber cómo funciona tu propio cuerpo, o sea, cómo manejar el control de tu cuerpito. Y cuando haces alguna figura, necesitas entender cómo activar tu core, cómo está compuesto tu cuerpo. Y si vas a un lugar que se supone que te está ayudando a condicionar y le dices de esto, es como...
Pero ya cuando voy, y es como que sí te confunden porque es como, a ver, profe, por un lado me dicen que sí, estoy haciendo abdominales y voy a poder hacer mi figura. Para Y nada. después intento hacer la figura y puede que tenga mi estómago, pero de lavadera, como full Pero marcado. no pueda. Y no Al puedes. mejores. Y dices, pero, ay, no puedo, y te rindes, y dices, no valgo, y te frustra. Y no, No eres tú, cierto, ajá, no es eres quien tú. necesitas tener una buena guía. Primero, saber su formación profesional. Creo que es súper importante que conozcas cómo, dónde y por qué se formó profesionalmente tu entrenador, porque imagínate que por ahí es perdón la palabra, es un aparecido que entrenó 3 meses en el gimnasio y dijo, bueno, ya me sé todos los ejercicios, voy a entrenarles ahora. No. Dos, para saber cuál es su metodología y si la metodología que esa persona tiene te sirve a ti y se acopla con tus objetivos y con tu forma de ser. Existen miles de metodologías en el mundo. Cada metodología va a ser única porque lo que pretende uno como entrenador es tomar lo bueno de todo lo que fue aprendiendo y crear su propia metodología. Entonces, existen miles de metodologías. Yo no creo que existan metodologías 100% malas o metodologías 100% buenas, no creo que exista una metodología perfecta, sino que van a haber metodologías que te sirvan a ti y metodologías que simplemente no te sirvan a ti. Entonces, hay cosas que son para mí y otras que simplemente no son para son para otros ti. cuerpos, para otras Exactamente. personas. Y creo que es importante tomar en cuenta esto para no odiar nuestro cuerpo y no rechazar. Perdón, siento que es una palabra muy fuerte, pero es que pasa. Y a nivel físico y mental eso nos deteriora un montón. Y de hecho, todo esto que estamos conversando no es como igual, sí, porque sí, hay datos que me gustaría compartirles, como ya para ir culminando, porque Claro que tenemos sí. una práctica para que vean más o menos cómo podrían aplicarlo en su vida cotidiana. Y te voy a contar los datos que vi, Mica, porque dice que en la actualidad el sedentarismo es una preocupación creciente, según el Muchísimo. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INEC. En el Ecuador, el 11,1% de los adultos de entre 18 y 69 años presentan una actividad física insuficiente. No hay. Ujú. Y esta cifra es aún más alarmante en niños, adolescentes, y también el 76% no realiza actividad física recomendada. Y creo que tiene mucho que ver con el contexto de la era digital también, como que estamos muy metidos en este mundo. Ajá. Ya tiene responsabilidad. Y ya habíamos hablado de esto en el anterior episodio con una de las invitadas igual. Vayan a chequearlo igual porque es súper importante esta desconexión que tenemos. Muchísimo. Y también a pesar de la creciente conciencia sobre la importancia del bienestar físico, en el Ecuador persiste una alta prevalencia de inactividad física y el sedentarismo lo afecta mucho negativamente a la salud integral de la población. Y STEPS se llama en el 2018, que es una encuesta que da la ONU, no es la ONU, perdón, la OMS, me equivoqué, a diferentes países para cuidar esta salud, ¿no? De, de la gente. Vio que el 1,7 millones de adultos en Ecuador no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física. Es un porcentaje Súper alto, ajá, es súper alto. altísimo. Y, o sea, esto fue tanto en el 2018 como en el 2021. Entonces, sí hay cifras preocupantes. Sé que estos son como o sea, como estadísticas como súper grandes y puede que a veces no dimensionemos. Y que digan, ay, fue en el 2018, en el 2021, pero es algo muy preocupante. Entonces, creo que sí es importante tomar en cuenta esto, porque a veces vivimos en nuestra burbuja y decimos, usted miente. Y decimos, Sí, no. no, mi gimnasio está lleno de personas, asumo que Sí, todo el mundo hace gimnasio. No. No, entonces creo que es muy importante tomar en cuenta esto. Y muchas gracias, Mica. No sé si quieras aportar algo más para empezar una práctica con una invitada muy especial y se llama Cami. Entonces, ajá. Nada, igual decirles esto, ¿no? Que la práctica de actividad física deberíamos realizarlas todos. No solo en tu vida cotidiana, no es suficiente con me levanto y voy al trabajo y listo.
No, sino sí deberías enfocarte en una práctica diaria que mínimo incluya unos 30 minutitos de tu vida para, como decía Gemita, llegar a una vejez digna, para mantener tu cuerpo funcional, para que si por ahí estás en la calle, te tropezaste, pues tengas la capacidad de reacción, de levantarte, de no caerte o de no estropearte tanto, de no llegar a lesionarte de forma grave. Y inculcar también la práctica deportiva en lo que sea que te guste. Si te gusta el fútbol, si te gusta la danza, si te gusta el folclore, si te gusta el pole, lo que te guste el gimnasio, que lo hagas, pero que lo hagas de una forma consciente, con profesionales capacitados, con profesionales en los que tú confíes, porque ojo que no estás solo de, bueno, le confío mi dinero a esta persona, sino le confío mi cuerpo y también mi salud emocional, mi salud física, porque cuando algo deja de encajar, si yo no progreso en el entrenamiento, por lo general se frustran, esto trae consigo igual complicaciones de sentimientos de insuficiencia y todo eso, entonces sí es súper importante que tengamos esta conciencia general de la práctica del deporte, de la práctica de la actividad física, de la práctica artística que realices. Es importante que tengamos como este conocimiento general sobre lo que haces y lo que hacemos y lo que quieres hacer. Muchísimas gracias, Mica, y gracias a ustedes, hasta las personitas que se quedaron aquí, por interesarse en este tema, por cuidarse, por interesarse en ustedes mismos, por darse ese amor que nos merecemos todos por existir. Y bueno, vamos a ver acá la práctica para que ustedes más o menos como tomen un poquito más de conciencia en cómo podrían aplicarlo en su vida cotidiana. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, aquí está con nosotros nuestra invitada especial, Cami. Cami es una de mis alumnas en la academia y pues también lleva siendo bailarina desde tus 8 años, ¿verdad? Entonces, baila de todo un poco y lo hace excelente. Entonces, ¿qué queremos hacer el día de hoy? Una práctica, hablando de esta práctica consciente. Entonces, siento que de lo más importante en un entrenamiento y en una práctica en general de lo que sea que entrenes es calentar. Yo he visto barbaridades y horrores cuando voy a un partido de fútbol por ahí que entran y listo a la cancha y no tienen idea del daño que genera en su cuerpo, cómo esto puede afectar a su salud a largo, corto y mediano plazo. Entonces es como que es súper importante el calentamiento. Entonces con Cami vamos a aprender el día de hoy un calentamiento completo. Tenemos dos tipos de calentamiento dentro de las prácticas deportivas. Entonces está el calentamiento articular, que para mí como entrenadora es el más importante, porque al momento que nosotros, vente Cami, ponte ya acá delante mío, al momento que nosotros empezamos a activar cada uno de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, automáticamente en cada partecito de nuestro cuerpo tenemos conexiones, creamos nuevas conexiones neuronales que mandan información al cerebro que nos dice, hey, vamos a empezar a hacer práctica, vamos a empezar a movernos, actívate cuerpo. Entonces vamos a empezar con un calentamiento completo. Ustedes pueden empezar de la parte de abajo, de la parte de arriba, de donde ustedes se sientan más cómodos. Esta vez vamos a empezar con Cami desde la parte de arriba, tomando en cuenta los músculos del cuello, que son súper importantes para evitar lesiones, de lo que hoy dormimos mal. Es súper importante fortalecer todos los músculos del cuello, ¿no? Entonces van a empezar siempre con movimientos. Yo les recomiendo empezar con movimientos laterales, ¿no? Llevando el oído hacia el hombro y sin más, solo activar estos músculos. Luego podemos variar con movimientos de rotación, en donde roto hacia una dirección mi cuello y luego hacia otra dirección. Posteriormente podemos activar músculos arriba hacia abajo, que es extender el músculo de la parte de la cervical, en donde subo y estiro también toda la partecita del cuello y bajo, de una forma consciente. No es coger y mover y alocarme, sino de una forma muy, muy, muy consciente, muy controlada, pensando también qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo. Luego vamos a ir bajando de a poquito hacia los hombros. Entonces vamos a empezar igual con movimientos hacia arriba, elevando nuestros hombros. Cuando dicen no quiero, no me gusta. Entonces elevo hombros y desciendo, pero solo una elevación. Miren cómo eleva los hombros y desciende. Elevo, desciendo. Cami tiene tremenda movilidad en los omóplatos, entonces miren hasta dónde se le eleva los hombros. Y es porque tiene muy activada, muy bien trabajada su movilidad en los omóplatos. Ahora vamos hacia atrás. ¿Puedes darte la vuelta un ratito, Cami? Entonces mueve hacia atrás. Aquí, miren cómo se mueve todo el cuerpo de ella. Tiene tremenda movilidad de omóplatos. Entonces lo que estamos haciendo aquí es activar justo esto, todos los músculos de la espalda.
y ahora hacia adelante. Posteriormente vamos a mover igual bracitos, los brazos al ser una de las articulaciones más completas podemos hacer movimientos de circunducción, abducción, podemos hacer supinación, pronación, todo eso, ¿no? También los codos que entran círculos hacia afuera, hacia adentro, y aquí una parte de la que siempre se olvidan de calentar, las manos. Por favor, aunque vayan al gimnasio, calienten las muñecas porque se lesionan. Siempre les veo con estas agarraderas en las muñecas, entonces pueden empezar como empujando paredes, manitos arriba hacia abajo, hacia el frente, círculos, y también activar los deditos. Nuestros dedos también son parte de nuestro cuerpo, también tienen músculos, también necesitan activarse, estirarse, toda esta parte de acá. Claro, luego posteriormente la caderita, con pequeños círculos, podemos disociar la cadera. En este caso Cami está haciendo círculos completos. Vamos a disociar la cadera, vamos a hacer un círculo solo de la cadera, sin el pecho, sin nada. Entonces aquí tratamos de activar solo caderita. Piernitas, igual, ¿no? Podemos empezar desde la parte de los flexores con movimientos circulares hacia adentro, hacia afuera, rodillas, flexionar y estirar. Aquí va a haber un poco de controversia también, tal vez si hay algún entrenador que por lo general dicen que este ejercicio de rotar las rodillas hacia afuera es malísimo. Ahora yo como entrenadora de danza, de pole, para mí es indispensable que mis chicas calienten esta rotación porque trabajan estos movimientos durante su práctica deportiva. Igual los bailarines de ballet de danza practican, o sea, necesitan trabajar esta rotación de la rodilla, mientras que otros van a diferir, van a decir, no, es que no es un movimiento natural. Vamos también a la parte de los piecitos, que es súper importante, el trabajar igual tobillos para evitar lesiones, que creo que es de las más comunes, puntitas, fortalecer también las puntas, pero no solo en un relevé, no solo el apoyarme en mis metatarsos, sino también en mis empeines, en la parte en la parte de los empeines de mi piecito, que también es súper importante, al menos para todos los bailarines, danza, en mi caso también, pole, danza aérea, es súper importante. Eso. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que les queremos retar a ustedes que lo hagan en casita. Este es un pequeño ejercicio cortito y se van a dar cuenta qué tal está su condición física a nivel de fuerza, coordinación, a nivel de flexibilidad, a nivel de equilibrio. Cuéntenme si lo pudieron hacer, quiere decir que están muy bien. Si no lo pudieron hacer, entrenen. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cruzar un piecito, nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar con el pie totalmente cruzado, ¿ok? Una vez ahí, nos vamos a levantar sobre nuestros piecitos, solo apoyar, ¿ok? Primer ejercicio. Si pudieron hacer eso, están bien. Ahora vamos a meterle la parte de la coordinación, que es un poquito más difícil. Igual, cruzo piecitos. Ahorita estoy un poco torpe porque se me ocurrió venir en sandalias, pero sé que lo puedo hacer. Cruzo piecitos, nos sentamos, Cami. Exacto. Si pudieron hacer esto ya de por sí, tienen movilidad. Ahora vamos a levantarnos, pero nos quedamos ahí. Manteniendo el equilibrio, vamos a rotar, 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 rotar. Y si pudieron volver a pararse, quiere decir que tienen una buena movilidad, buena fuerza, buen equilibrio y todo eso. Y eso es todo. Les invito a que lo hagan. Agradecemos a Mika Isa por compartir su conocimiento y experiencia. Recordemos que nuestro cuerpo es el primer hogar que habitamos. Conocerlo, cuidarlo y moverlo con conciencia es un acto de amor propio. Somos nuestra propia obra de arte. Los invitamos a reflexionar sobre cómo pueden integrar pequeños cambios en su rutina diaria para reconectar con su cuerpo y mejorar su bienestar integral. Gracias por acompañarnos en este episodio de Salud y Vida. Hasta la próxima.